Hola, mi nombre es Melissa Hernández y junto con nuestro grupo hablaremos sobre la declaración de parte que se encuentra en la sección segunda del Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos del 344 al 353. Y como sabemos, la declaración de parte es la declaración rendida por una parte en el proceso o anticipadamente ante el juez. Quien declara debe ser parte en el proceso o su representante facultado para que pudiera decidirse que hay interrogatorio de parte. La condición de parte se determina en el proceso mismo, de manera que si no se parte en un proceso o se dejó de serlo, no puede ser llamado a interrogatorio de parte. Ahora bien, daremos tiempo a nuestros compañeros para que ellos también puedan explicarnos un poco más acerca de este proceso. Bueno, mi nombre es Eric y yo hablaré sobre los artículos 344, que es de la propia parte, y el artículo 345, que es de la parte contraria. Estos artículos son del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, hablaré sobre el artículo 344, que dice que permite solicitar ser oído a través de un autointerrogatorio por su abogado, sin perjuicio del derecho de réplica que tendría la parte contraria. En este caso, la declaración de parte funciona como una expresión de autodefensa y de ejercicio de audiencia que viene a complementar la que ya se permite mediante la fase de alegaciones. En realidad, cada una de estas partes se puede hablar por sí sola. En un proceso, a través de su contestación, demanda, reconvención y la contestación a esta, además de otros momentos posteriores, puede declararse, corregirlo, etc. Alguna alegación previa. A pesar de ello, el código ha querido ser flexible y permitir que también durante la audiencia probatoria la parte pueda adoptar datos y esclarecer afirmaciones anteriores. El que no deba escucharse como testigo la propia parte ha sido una expresión acuñada y sostenida desde el ataño. O sea, ataño quiere decir desde el tiempo, desde hace mucho tiempo. Pero lastimosamente en el transcurso de los años, en el paso de los años, ha venido perdiendo fuerzas. Ahora hablaré sobre el artículo 345 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dice que para efectos de preparación, su pretensión, su oposición o su excesión, cada parte podrá solicitar al juez o tribunal que se ordene recibir la declaración de parte contraria o quien potencialmente pudiera ser su contraparte en un proceso. Se puede demandar a una persona natural y a una persona jurídica. Cuando la demanda sea una persona natural, será esta obviamente quien se le solicitará la declaración de la parte contraria. Cualquiera de estas partes podrá solicitar el interrogatorio de la contraparte o de la que pretenda hacerlo en un futuro, sobre hechos o circunstancias de los que tengan noticia y guarden relación con el objeto del juicio, además de posponer su propia declaración. Bueno, esto ha sido mi parte, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Axel Villegas, estudiante de Derecho, y el día de hoy voy a hablar acerca de los artículos 346 y 347 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 346 habla acerca de los sujetos que se declararán por parte. Este artículo es extremadamente explícito y no deja lugar a interpretaciones erróneas, ya que, tal y como mencioné, su objeto es bastante explícito. En este artículo se nos mencionan los sujetos que pueden brindar declaraciones, ya sea tanto por la parte demandante como la parte demandada en un proceso. En el inciso primero se menciona los representantes de los incapaces, entendiéndose por personas incapaces todas aquellas que tienen una condición o circunstancia las cuales no le permiten que tenga capacidad legal para declarar. En un ejemplo podríamos hablar de personas impúberes, podríamos hablar también de personas con capacidades especiales como los sordomudos y también menores de edad. Por supuesto, quien declarará que un sujeto
no puede brindar declaración por sí mismo y necesita de un representante, será el juez. En el inciso segundo del artículo 346 nos menciona que podrán declarar también los apoderados en nombre de sus mandantes, siempre y cuando dicho mandato aún se encuentre vigente, es decir, que todavía esté en el periodo de representación. En el inciso tercero nos amplía y nos dice que también pueden declarar los apoderados cuando sus representados se encuentren fuera del país, siempre y cuando estos hayan sido expresamente autorizados y que la parte contraria lo permita. El artículo 347 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla acerca de la declaración de los hechos de las partes. En este artículo nos menciona que las partes tienen la obligación de comparecerse, es decir, de presentarse cuando estos sean citados. Además, nos menciona que tienen la obligación de responder los interrogatorios tanto del juez como de la parte contraria, siempre y cuando estos versen acerca de hechos personales. En cuanto a hechos personales, nos referimos precisamente a todos aquellos en los cuales el sujeto ha intervenido de manera directa, ya que este es el único método mediante el cual se pueden obtener conclusiones válidas de un interrogatorio. Asimismo, este artículo menciona que si las partes no se comparecen cuando son citadas, se darán por aceptados los hechos que la contraparte atribuya, a no ser que se demuestre lo contrario. En el inciso segundo también se nos menciona que si se trata de una persona jurídica, esta será defendida y representada conforme a la ley y responderá de igual forma a los interrogatorios tanto de su contraparte como del juez. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Sandra González, soy estudiante de Ciencias Jurídicas. Esta exposición es para la materia de Introducción al Derecho Procesal. Yo les voy a hablar sobre el interrogatorio. El interrogatorio es una forma en la que se puede incorporar o recopilar información para un caso que está llevándose a una audiencia. Esta información debe ser recopilada durante una serie de preguntas que se le hacen a un testigo o a un perito, con la finalidad de corroborar alguna hipótesis planteada, ya sea por un abogado defensor, un fiscal, o un asesor jurídico. Las reglas de es que las preguntas deben ser hechas según como dice en el artículo 348 del Código Civil y Mercantil. Sobre la admisión de preguntas, en el artículo 349 del Código Procesal y Civil y Mercantil nos menciona que el juez, conforme se vayan formulando las preguntas, admitirá o rechazará las preguntas formuladas. Las que no cumplan con los requisitos previstos anteriormente en el artículo 348, que sean como preguntas sugestivas, preguntas declaratorias o que intenten hacer que el testigo declare o afirme algo, serán rechazadas. La parte que propone el testigo podrá hacer constar la correspondiente protesta en caso de que la pregunta se rechace, ya que, como se dice, tienen que cumplir las reglas que deben seguir para hacer las preguntas en un interrogatorio. En el Código Civil y Mercantil, en el artículo 348, dice que las preguntas se formulan oralmente y con la debida claridad y precisión. Se evitará que contengan valoraciones, sugestiones, aclaraciones o cualquier otra clase de acción o comentario que pueda dirigir a una contestación. Ese tipo de preguntas se deben evitar, ya que debemos aclarar que el testigo está dando su versión de lo que él conoce o de lo que él vio o escuchó, ya que no podemos obligar a un testigo a declarar o hacerlo responder como nosotros creemos que sucedieron las cosas. Es por eso de que en el Código Civil y Mercantil aclara qué tipo de preguntas no se le pueden hacer a un testigo. Hola, mi nombre es Daniel Nieto y le hablaré sobre el desarrollo del interrogatorio, esto en base al artículo 350 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, ¿qué es el interrogatorio?
El interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que pueda brindar el testigo ofrecido por las partes, y en razón de su percepción es respecto a los hechos. El juez que presida la audiencia intermedia o de juicio oral identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse en verdad y le advertirá de las penas que se imponen si incurre a una falsedad de sus declaraciones. El interrogatorio directo es conceptualizado también como aquel que efectúa el abogado o la abogada que presenta el testigo, con el propósito de establecer o aportar pruebas sobre alguna de sus alegaciones. En primer lugar, la forma en que serán formuladas las preguntas, partiendo de la base oralidad de las interrogativas, serán planteadas y contestadas de forma oral, salvo que el testigo se encuentre impedido de dicha capacidad, pero pueda darse a entender a través de otros medios inequívocos de expresión. De igual manera, tanto las preguntas como las respuestas deben ser expresadas de una manera clara, precisa, directa y concreta. A solicitud de algunas de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio y los testigos que hayan declarado en la audiencia siempre y cuando no hayan sido liberados. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirá preguntas ambiguas o poco claras o conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o también pocas argumentativas, que tiendan a ofender o al testigo, a los peritos que pretendan coaccionarlos también. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, no podrán ni verse, no podrán oír o ser informados de lo que ocurra dentro de una audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle. Advertidos de lo anterior por el juzgador que presida en la audiencia, serán llamados por un orden establecido. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por lectura de los registros que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta por las preguntas realizadas en las partes. Pero, ¿cuál es el objetivo del interrogatorio? Pues un objetivo del interrogatorio es solventar la credibilidad del testigo. Otra es sustentar la teoría del caso que sean presentados, también acreditar e introducir el juicio la evidencia material y documental, y obtener información relevante para el análisis de los elementos probatorios. Ahora, la negativa a responder y respuestas evasivas, según el artículo 351 del Código Procesal Civil y Mercantil, es cuando el interrogado se negara a responder en el interrogatorio. Se considera en ese momento que está aceptando o reconociendo los hechos por los cuales se está interrogando, dado que él debe de responder siempre para ayudar a que el proceso se desarrolle de una manera correcta y también para que exista una mejor comprensión de los hechos sucedidos. De la única manera que puede negarse a responder es que el derecho lo ampare con la facultad de guardar secreto, como en los casos de los médicos, los psicólogos o los curas o los padres de las iglesias. Por ejemplo, otra manera que es que el derecho no autoincriminarse. Como se sabe, ninguna persona puede declararse culpable. Además, es obligación de declarante responder las preguntas que se formulan. En caso contrario, a raíz de la omisión de respuesta, se presume que reconoce los hechos que le fueran perjudiciales, que son objeto de una pregunta realizada. De igual forma, sucede cuando sus respuestas son evasivas o no concluyentes, es decir, no sean claras ni precisas como exige la ley, siempre y cuando no esté amparado o facultado de guardar secreto o el derecho a no autoincriminarse por un delito según el artículo 351. Muchas gracias. Ahora hablaremos sobre el interrogatorio domiciliario, que en el Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos en el artículo 352, el cual establece que cuando por enfermedad o por otras circunstancias la persona que deba comparecer o responder al interrogatorio, sea parte o testigo, no pueda comparecer en la sede del tribunal, podrá acordarse a instancia de quien propuso la prueba que preste declaración en su domicilio o en el lugar en el que se encuentre.
El interrogatorio se practicará ante el juez o el tribunal y podrán asistir las otras partes, salvo que fuera imposible o de que la comparecencia pudiera derivar perjuicios graves, en cuyo caso las partes deberán entregar sus preguntas por escrito y las respuestas que diere el interrogado deberán ser precisas sobre los hechos a los que se refiera el interrogatorio. De lo actuado se levantará acta que será firmada por todos los asistentes. Es decir, que en el caso la persona, ya sea parte o testigo en el proceso, no pueda presentarse a la sede del tribunal, ya sea por enfermedad o por otras razones, podrá declarar en su domicilio o en el lugar en el que se encuentre, tomando en cuenta que dicho interrogatorio se practicará siempre ante el juez o el tribunal y podrán asistir las otras partes del proceso. Ahora bien, continuando con la declaración de parte, tenemos el artículo final de esta sección que nos habla sobre la valoración de la prueba de la declaración de parte, que lo encontramos en el artículo 353 del mismo código, que establece que el juez o tribunal podrá considerar como ciertos los hechos que una parte haya reconocido en la contestación al interrogatorio, si en ellos hubiera intervenido personalmente, siempre que a tal reconocimiento no se oponga el resultado de las otras pruebas. En lo demás, el resultado de la declaración se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, podrán considerarse como ciertos o verídicos los hechos de una de las partes o que una de las partes haya reconocido en el interrogatorio, siempre y cuando estos no afecten el resultado de las otras pruebas, y en lo demás se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, la decisión que tome el juez. Muchas gracias.